Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, y vamos a leer de los versículos 11 al 31. Mateo, capítulo 27, versículos 11 al 31. La palabra de Dios dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Hay dos versículos que no están. Voy a leérselos, que son el 13 y el 14. Mateo 27, voy a leer el 13 y el 14. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato, pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pues bien, vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea el que bendiga la predicación de su santa palabra. Vamos a pedirle para que Él sea con nosotros a través de este mensaje, y sea Él quien hable a través del mismo y no sean las ideas que yo tenga. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Señor, te agradecemos por la bendición de poder estar escuchando en esta ya tarde tu mensaje, tu exposición de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que rompa las limitaciones de este expositor, bendito Señor, que tu palabra sea predicada con fidelidad y que entendamos el mensaje que tú nos quieres dar a través de ella, y también el mensaje que tú nos quieres dar de acuerdo al contexto que estamos viviendo, de acuerdo al llamado que tú nos haces como hijos tuyos, así como también para aquellos que aún no han rendido sus vidas ante ti. Te pedimos todo esto por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, el tema del día de hoy, como vimos, es Jesús, el Rey del universo, y Pilato. En Semana Santa celebramos de manera especial la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Permítame tantito en lo que acomodo el iPad para que no estorbe, ¿sí? Y tener las manos libres. Que como quiera no sé si se vean porque creo que el iPad tapa. No, no tapa. En Semana Santa celebramos de manera especial la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos su amor mostrado en la cruz de una manera especial en esa semana. Ese amor que podemos disfrutar todos aquellos que somos sus hijos. Todos aquellos que en arrepentimiento y fe nos hemos acercado a Él. El día de hoy vamos a aprender en la palabra de Dios sobre el juicio más injusto de la historia, que ya no tuvo que ver nada más con ¿cómo se llama? No tuvo que ver nada más con los líderes religiosos, como al principio fue, sino que ahora también involucraba tanto al gobierno, seguía involucrando a los líderes religiosos, pero también involucraba al pueblo. Le invito a que vayamos más a fondo a aprender sobre estos pasajes y veamos la majestad de nuestro Señor sobre cómo reacciona ante cada situación que Él va viviendo, para que asimismo veamos el contraste manifestado entre su comportamiento, entre la gente que le estaba calumniando, insultando y haciendo todo tipo de injusticias ante Él, y esto nos mueva a adorarle aún más. Y como mencionaba, así también vamos a ver esta situación en el contexto en el cual nos encontramos, buscando aplicar la sabiduría de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Como estamos viendo, como estamos viviendo, no nos encontramos en un contexto común, no nos encontramos en un contexto normal. No puedo decirles a los estudiantes cómo portarse dentro de la escuela, porque ahorita no van a estar dentro de la escuela, ni cómo acomodar su tiempo de acuerdo a todo eso, porque estamos ante una situación especial. Y eso no lo vamos a dejar de lado en este tema. Y bueno, vamos a continuar con el mensaje de la palabra de Dios. Lo primero que podemos ver es que Jesús, cuando está platicando con Pilato, pues él no responde con el fin de escaparse de su condena. Él no da argumentos con el fin de ser librado de esto. Sí, él podía haber dado argumentos, tal vez no para escapar de lo que él estaba viviendo, pero tal vez sí para dejarle en claro a Pilato lo injusto que estaba haciendo. Tal vez sí como para dejarle ver que a ver cómo le iba a ir. Y aunque sí menciona en la plática acerca de la posición de cada uno ante Dios y ante los hombres, pues en ningún momento usa ese argumento para intentar librarse de esta condena, sino que, como dice la palabra de Dios y como lo anunciaba Isaías, que leímos en Semana Santa, dice así, Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Un ejemplo digno de imitar. Nosotros a veces nos encaprichamos tanto con que algo salga como queremos, que hablamos y hablamos y hablamos con el fin de que las cosas se hagan a nuestra manera, y llegamos a deshonrar el nombre de nuestro Dios nada más con el fin de obtener aquello que queremos. El problema es que pueden pasar una de esas cosas, de que como quiera las cosas no salgan como queremos, ya habiendo deshonrado a nuestro Dios, o de que sí salgan como queremos, pero habiendo pues hecho las cosas sin la gloria debida a su nombre, y tal vez con las consecuencias que eso conlleva. No hay nada mejor que vivir en la mansedumbre y paz a la cual nos llama nuestro Señor. No hay nada más injusto que el que nosotros, sus hijos, no nos comportemos como Él quiere que nos comportemos, más allá de lo que la gente nos pueda hacer. Si creemos que en nuestra vida se aplique la justicia, tenemos primeramente que nosotros portarnos justos ante Dios. Ya le he dado muchas veces ejemplos. Cuando usted le hace una injusticia en el súper,
en el trabajo, donde quiera que esté, usted puede hablar de buena manera las cosas. Y si de buena manera las cosas no funcionan, pues bueno, no funcionaron, o cuando menos no en el momento en el que usted quiso. Pero usted ya hizo lo que le tocaba honrando al Dios Rey del universo. Y obviamente así fue como actuó Jesús. Jesús podría haber amenazado a Pilato, podría haber usado argumentos para que le soltaren, aunque como quiera no le iban a soltar, porque esto era del plan que Dios ya había predestinado para esta situación. Y bien, Pilato sabía que Jesús no era un hombre normal. Su esposa le había advertido por lo que había visto ella en sueños, que él no era alguien con el cual debían de meterse, que Jesús era alguien justo. Por lo tanto, Pilato buscaba la excusa perfecta para soltarle sin tener que comprometerse en su posición, sin tener que sacrificar su figura, sin tener que sacrificar su imagen. Pero aunque esta situación podría haber dado el resultado que él quería, esto en ninguna manera honra al Señor. Y aquí quiero ser bien claro en algo. El Señor nos pide ser astutos y nos pide también ser sencillos. Obviamente no es lo más inteligente, por decir, si estamos viendo a una pandilla de gente que está drogándose, yéndoles a compartir el evangelio, poniéndonos en medio de ellos, acusándoles de su pecado y poniéndonos, así como decimos, pues, ¿cuál es el término que se usa coloquialmente? Picudos ante ellos. ¿Sí? El Señor nos llama a ser sabios, aprovechar nuestra sabiduría para no exponernos a lo tonto ante muchas situaciones, pero también nos llama a no negarle de ninguna manera. ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte? Me parece que fue que a quien lo niega aquí en la tierra, pues él también le va a negar en el día final. Y Pilato, al buscar excusas para soltar a Jesús, sin abiertamente usar su autoridad para hacerlo, estaba deshonrando al Señor. Él estaba negando lo que él estaba entendiendo, lo que a él se le había revelado de que Jesús no era una persona ordinaria y de que Jesús era justo. Bueno, Mateo 27:19 habla lo que ya mencioné, de que la esposa de Pilato le menciona que no tenga nada que ver con ese justo porque ella había padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato tenía el poder para liberar a Jesús, tenía el poder para estar del lado correcto de la historia. Podría haber dicho, Jesús le podría haber dicho, ¿sabes qué, Pilato? Reconozco que tú me quisiste liberar, reconozco que tú fuiste justo y serás recompensado, pero ¿sabes qué? Yo te pido que le hagas caso a lo que los judíos están pidiendo. Eso podría haber pasado. Pilato podría haber quedado como alguien que honrara al Señor. Jesús le podría haber dicho, ¿sabes qué? Me honraste, pero como quiera, continúa con la condenación. Pero como sabemos, no fue así. Pilato, en vez de hacerle caso a lo que él ya estaba conociendo por medio de la revelación del Espíritu Santo, decidió mantener su imagen, mantener su status quo, creo que se le dice, y decidió seguir con la injusta condenación de Cristo Jesús, aun sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Mateo 27:24 dice así: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Esto, si mal no recuerdo, era parte de una tradición judía para unos rituales, no era para librarse de la condenación de crucificar al Hijo de Dios, para nada. El autor C.S. Lewis, a quien he citado muchas veces cuando predico, autor de las Crónicas de Narnia, amigo de Tolkien, quien era católico y quien lo evangelizaba a él, autor de Señor de los Anillos, C.S. Lewis dijo lo siguiente:
Los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el venidero. Fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el otro mundo que se hicieron más ineficaces en este. Apunta al cielo y también le darás a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. ¿Cuántos testimonios podremos dar nosotros de bendiciones que hemos recibido cuando ponemos en práctica lo que C.S. Lewis menciona? Lo que Jesús claramente dijo en el Sermón del Monte, de que pongamos primeramente el reino de Dios y de que lo demás se va acomodando como Él quiere. ¿Cuántas veces no hemos vivido esto? ¿Cuántas veces no hemos vivido las bendiciones que Él nos da por ponerlo a Él en primer lugar en nuestras vidas? Yo recuerdo con mucho cariño mi tiempo en la universidad cuando estaba en el Ministerio de Jóvenes y cómo con la efusividad que yo vivía, de la cual poco a poco me fui enfriando malamente, el Señor me iba bendiciendo en cada aspecto de mi vida. De hecho, yo por no querer pecar en mi trabajo, no tenía en ese tiempo carro, lo había chocado y no lo movía. Yo no quería que me pagaran un concepto de gasolina y renuncié a ese concepto. Pues bien, el Señor acomodó de tal manera mis finanzas para que pudiera tener lo necesario para salir adelante día con día, para tener bendiciones materiales de más, para poder ofrendar a los misioneros. Y todo se daba porque, primeramente, porque era una bendición del Señor, pero también porque simplemente ponía en práctica lo que Él me pedía, que lo pusiera a Él primero. Poco a poco, pues ajusto mi vida, hay cosas con las cuales lucho, como también estoy seguro que usted lo hace, y veo también cómo el Señor me va bendiciendo de más maneras que ni siquiera veo por dónde llegan las bendiciones, pero llegan a mi vida. Y estoy seguro de que usted puede dar testimonio de cosas similares. Pues bien, pues Pilato no vivió esto. Pilato no puso primeramente el reino de Dios y a su justicia. Pilato, a pesar de la revelación que tenía, utilizó esa revelación para simplemente lavarse las manos en un ritual y para de cualquier manera condenar al Hijo de Dios. Mateo 27-25. El pueblo que estaba ahí, del cual tengo entendido que eran mayoría judíos, decía, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo judío pidió esto. Pidió condenación. Pidió maldición. Y eso han recibido la mayoría de ellos a través de los siglos. Hasta donde vemos. La mayoría de ellos han persistido en la incredulidad. Solamente un remanente de ellos ha sido salvo. Y Dios sigue siendo fiel con ese pueblo, con el pueblo étnico que Él eligió y que le prometió proteger y cuidar a Abraham. Pero Dios de ninguna manera tiene como hijo a aquel que no le busca, que no le honra. De manera clara, no somos cristianos, no somos creyentes por nuestra sangre. No somos creyentes por descender de la sangre de Abraham. No somos creyentes por descender de la sangre de Martín Lutero o de Juan Calvino. Somos creyentes cuando descendemos por la fe de ellos. Porque ellos fueron hijos de Dios y al imitar su fe y al vivir también en la fe que ellos vivieron, nosotros también pasamos a ser parte de la familia del pueblo de Dios. Y tristemente, los hechos confirman de que el pueblo de Israel, al pedir esta maldición, en muchas partes de la historia la recibió. Vimos cómo a mediados del siglo pasado fueron objetivo claro de un loco, de Adolfo Hitler, que en ninguna manera se
se justifica lo que él hizo con esa gente, pero tal vez fue parte de la maldición que ellos pidieron en esta época. Pero Israel sigue siendo el pueblo étnico de Dios, y toda acción cometida contra ellos tendrá su debido castigo, como también la tiene toda acción cometida contra cualquier ser humano. Y debe quedar en claro algo: las burlas, calumnias e injusticias que recibía Jesús no venían solo de su pueblo, no venían nada más de los sacerdotes y líderes religiosos. Todo esto vino también del gobierno, del pueblo y de los romanos, quienes representan a todo aquel que no sea un judío. ¿Qué pasó después? Mateo 27, 29, 31. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esto fue lo que hicieron los líderes judíos, el pueblo judío, el gobierno romano y la ciudadanía romana. Esto fue lo que hicieron nuestros representantes en aquella época. Y como dice un canto, seguramente nosotros habríamos sido parte de esa multitud. Juan nos habla un poquito más de la plática que tuvieron Pilato y Jesús. Juan 18, 33 al 38 dice así, voy a leer todo el pasaje. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y en otro pasaje paralelo, Jesús aclara de que ningún poder tendría Pilato si no le hubiera sido concedido de lo alto. Pilato tenía miedo. Se ve el miedo que tenía él. Pilato tenía el temor de entregar sangre inocente, de condenar a un justo. Y como leímos, de cualquier manera lo hizo. Jesús ha sido y será por siempre el Rey del universo. Pero Él le concedió a Satanás ser el rey de este mundo, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. El término no importa, pero Él gobierna en cierto plano en este mundo. ¿De qué manera gobierna? Pues bien, a consecuencia del pecado de Adán y Eva, todos nosotros somos pecadores. Y el pecado obra a pesar de nuestra voluntad. Nosotros no tenemos una voluntad realmente legítima. Es el pecado el que nos controla cuando aún no hemos sido lavados por la sangre del Cordero. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues bien, vivimos para nuestra comodidad como el número uno en nuestra vida, vivimos para el fútbol como el número uno en nuestra vida, vivimos para los videojuegos, para la música, para las telenovelas, para el maquillaje, para la ropa, para salvar a las ballenas, para el feminismo, para muchas cosas, incluso cosas buenas o cosas legítimas, ¿sí? De hecho, mucho de esto que menciono es legítimo, pero lo tenemos como nuestro Dios.
lo tenemos como que eso es lo que dicta el camino que va a seguir nuestra vida. Y no tiene nada de malo tener un rato de esparcimiento, tener ratos de tranquilidad. De hecho, yo creo que nuestro ser necesita esos ratos tranquilos, sin presiones, pero el número uno siempre debe de ser el Señor. Y la única manera en la cual podemos ser librados de vivir para el pecado y de vivir para lo que Satanás dicta en nuestra vida es liberándonos por medio del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, hizo por su pueblo. Que quede claro, si alguien de aquí me escucha y me ve que no es parte de esta iglesia y que es nuevo, todos nosotros, y por favor no quite este video, véalo completito, todos nosotros nacemos siendo hijos del diablo. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero si queremos tener vida, si queremos vivir para lo que realmente vale la pena, esto es posible en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4, 3, 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Aquí dice Pablo que si alguien no entiende el evangelio es porque esa persona aún no conoce de manera personal al Señor, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Y Satanás de esta manera es quien dicta cómo se hacen las actividades de este mundo, el comercio, muchas cosas, que muchas de estas tienen una manera cristiana de llevarse a cabo y que Dios, donde está usted, le pide que haga las cosas de esa manera. Donde sea que usted trabaje, existe una manera de hacer las cosas para su honra y gloria, cuando menos en la mayoría o en muchos de los casos. Si usted trabaja de crimen organizado, pues bueno, no hay manera de hacer eso de manera legal. Si usted vende piratería, tampoco hay manera de hacer eso legal. Pero sí hay una manera de hacer las cosas bien para la gloria y honra de nuestro Dios. Se me cayó el micrófono. Permítame, no, se me cayó nada más la parte de abajo. ¿Sí? Pues bien, como mencionaba, nacemos siendo hijos del diablo. Nacemos cumpliendo sus propósitos, nacemos pecando. No es coincidencia que los niños pequeños se gocen tanto en hacer las travesuras. Nos da risa, pero no es coincidencia que ellos se porten así. No es coincidencia que su naturaleza vaya sobre de eso. Es porque así nacemos. Pero como dice la palabra de Dios, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto para que todo aquel que se acerque a Él en fe pueda ser adoptado como su hijo. Primera de Juan 3, 9 al 10 dice así, y hace la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no vive para el pecado. No es Abraham el mentiroso, Karina la infiel, Elvia la chismosa. El cristiano no es eso. Al cristiano no lo define eso. Al cristiano lo define que él cree y ama a Cristo Jesús. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive para el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, no puede vivir para pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, ¿de qué manera podemos estar seguros de que somos hijos de Dios? Juan también lo responde en su versión del Evangelio, Juan 1, 11 al 12. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para concluir, el Señor
nos llama a reconocerle como quien Él es, el Rey del universo. Su aparente silencio ante Pilato, e incluso en nuestras vidas, no es un sinónimo de que Él apruebe las cosas que hacemos, ¿sí? De que siempre esté de acuerdo con lo que hacemos. Él dejó revelada en su palabra su voluntad. Él a través de sueños le dejó revelado a Pilato qué es lo que tenía que hacer, sueños de su esposa. Y el Espíritu Santo es el que nos llama a obedecer esa voluntad de Dios. El primer paso de fe que nos llama a hacer el Señor es reconocerle como quien Él es, lo cual inevitablemente traerá arrepentimiento a nuestras vidas. Cuando los profetas del Antiguo Testamento tenían un encuentro especial con Dios, una teofanía, se sentían indignos de lo que estaban viendo, porque obviamente ante la gloria de Dios, pues no podemos mantenernos en pie nosotros. En el mundo hay aflicciones y peligros, hermanos. Incluso hay amenazas intrínsecas por actuar como Dios nos pide que actuemos. Pero no es inteligente temer al hombre, quien está limitado por nuestro Dios soberano, sino más bien es inteligente temer a Dios, quien no solo puede darnos muerte natural, sino también muerte eterna para todos los que nos acobardemos para vivir para su gloria y honra. Pilato fue un cobarde y blasfemo. Los líderes judíos fueron también unos cobardes y blasfemos. El pueblo judío fue también cobarde y blasfemo. Todos ellos apuntaron a la tierra, todos ellos veían por sus propios intereses, los judíos por una revolución terrenal, los líderes por mantener su lugar político, por la política ellos querían seguir en donde estaban y sabían que Jesús no los iba a mantener ahí, o eso pensaban ellos, quién sabe qué hubiera pasado si los hubiera reconocido. ¿Y qué pasó con ellos? Por apuntar a la tierra llevan cuando menos un aproximado de 2000 años en el infierno. Es lo que pasa cuando apuntamos a la tierra. Si usted ya ha creído en el Señor Jesucristo, usted está libre de esta condenación que lleva ya miles de años para muchos impíos. Si usted es hijo de Dios, ya no hay condenación. Pero no se confunda, hermano, porque sí hay disciplina y hay castigo para todo aquel que no honra al Señor como es debido. Esto lo he repetido como periquito y lo sigo repitiendo. Estamos en un tiempo en el cual es más fácil que nunca buscar al Señor. Para quienes tengan iPhone, que yo sé que en la iglesia son minoría, para quienes tengan iPhone, bueno, aquí el corte es a partir del domingo. Aquí hay una aplicación que nos dice en qué pasamos más nuestro tiempo. ¿Sí? En mi caso no me viene la Biblia como número 1. ¿No tuve tiempo para leer la Biblia? ¿Cuántas horas marcaría esa aplicación a la semana si yo leyera la Biblia unos 15, 20 o 30 minutos al día? Sí, claro, también lo he leído en diversas aplicaciones y en diversas fuentes, no nada más ahí. Sin embargo, no tengo argumento que darle al Señor para que aparezca, no sé qué apareció, si Instagram, Facebook, juegos, en vez de la palabra de Dios. No tengo excusa para eso. Y usted, hermano, tampoco la tiene. Es bueno que empecemos de poco a más. Si usted lee la Biblia en su celular y en su conteo de tiempo le aparece que la semana pasada fue media hora, la siguiente 40 minutos, la siguiente una hora y así va creciendo, pues qué bueno. Ojalá y los tiempos sean mayores de los que di como ejemplo. Pero si a pesar de este tiempo, que sabemos que como quiera hay ocupaciones, si a pesar de este tiempo no aumenta nuestra comunión con el Señor, como varias personas ya han reflexionado, ¿qué más tendrá que pasar? Mi fin no es asustarlo,
O más bien, el fin del Señor con esto que le digo no es asustarlo. El fin es que usted se arrepienta y vaya a Él. Él es un Padre amoroso. Él quiere verlo haciendo su voluntad. Él quiere verlo honrándole porque Él sabe que eso le va a dar verdadera dicha y verdadera felicidad y eso va a ordenar cada aspecto de su vida, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo lo que usted haga. Mi esposa me conoce. A mí me encanta que la casa esté ordenada, pero ayer le dije, ¿sabes qué? Yo estoy bien consciente que soy un hipócrita. ¿Por qué? Porque no siempre busco a Dios como el primero en el día. Así que no soy tan ordenado como pretendo serlo. Si usted también se considera una persona ordenada o tiene un trastorno obsesivo compulsivo y no lee la Biblia en primer lugar, usted no es alguien ordenado, como yo tampoco lo soy. Ante esto, ¿qué haremos? ¿Teme acaso perder usted algo por buscar al Señor? Pues bien, eso se llama idolatría. Y esa cosa que usted teme perder no necesariamente es mala en sí misma, pero usted la ha puesto en el lugar equivocado en su vida. Y usted le está dando razones al Señor para que eso se lo quite. Sea un pasatiempo, un trabajo que usted quiere, una persona y muchas cosas más. Confíe en el Señor. Confíe en aquel que controla cada protón, neutrón y electrón de este universo. Yo creo que hay más mini partículas que no conozco, pero no quise volver a repetir que átomo. Que este tiempo en el cual Él está llamando la atención del mundo sea un tiempo de arrepentimiento para que nunca más volvamos a ser iguales. Sí, que nunca más volvamos a ser iguales después del SARS-CoV-2, después del COVID-19. Que esto nos cambie para siempre, para recordar las maravillas que hace nuestro Dios y Dios quiera y este tiempo esté siendo usado para que aquella gente que está encamada reconozca que su única esperanza está allá arriba. Y de que si aún así perdemos la vida de este mundo, no perdamos la recompensa eterna que Dios da a todos los que le siguen. Termino con este pasaje, Apocalipsis 21, 5, 8. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, añadió. Escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Le invito a que usted esté lo más alejado posible de la disciplina del Señor por desobediencia. Si usted es cristiano, que no participe en nada de estas cosas, que se aleje lo más que pueda, que huya lo más que pueda de estas cosas. Y si usted aún no le conoce, yo le invito a que con más razón, en arrepentimiento y fe, se aleje de todo esto y por favor, pongo el iPad aquí, le ruego para que por favor, busque al Señor, crea en lo que Jesucristo hizo por usted, por amor. Él murió en la cruz para pagar por sus pecados y le rinda toda su vida a Él. Créame que no hay mejor persona que pueda administrar su vida más que Dios mismo.